La paz de Cristo, mis hermanos. Un saludo muy, pero muy especial para todos. En el nombre del Señor Jesucristo, es un privilegio muy, muy grande el poder estar una vez más con ustedes en una emisión más de mi devocional Amanecer en Cristo. Gloria a Dios por esta hermosa oportunidad tan especial que el Señor nos regala hoy, día 19 de marzo del año 2021. Un día más que el Señor nos ha regalado para gozarnos en su presencia. Bienvenidos todos, bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Feliz, feliz de ser viernes porque estamos esperando este día para poder comunicarnos con ustedes, para poder salir al aire, saludarles, desearles las más grandes y abundantes bendiciones del Señor. Así que qué bendición, mis hermanos, y gracias por estar en mi devocional Amanecer en Cristo. Recuerden que no es el devocional de Iván Alberto Cuenca. Es el propósito que usted también se apropie de él y diga, ya es hora de mi devocional. Vamos a estar pendientes. Por favor, compártanlo con todos sus contactos, por todos los perfiles que usted maneje, para que muchas personas estén con nosotros y también escuchen la palabra del Señor Jesucristo. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado. Vamos a darle entrada. Es el pastor, el pastor retirado. Paz de Cristo, mi hermano, nuestro hermano Hernando Rivero Bracho. Paz de Cristo, ministro. Bueno, gracias, mil gracias, mi hermano, gracias al Señor. Permítame saludarlo conjuntamente con los demás miembros de la congregación y todos los que tengan a bien escucharlos en esta mañana. Dios le bendiga y aquí estoy presente. Amén. Gracias, Pastor Hernando, por aceptar nuestra invitación y de verdad que será de grande bendición. Vamos a tratar de sacar toda la información que más podamos. ¿Está preparado? Amén. Bueno, mi hermano, entonces vamos a empezar con una oración. Le pido el favor que nos regale una oración para que el Señor nos bendiga en este programa, porque este programa sin la presencia del Señor no vale nada. No sirve para nada. Serán palabras al aire nomás, pero no, lo importante es que la presencia de Dios esté con nosotros y que lo que vamos a hacer sea de grande bendición, así sea para una sola persona, pero que sea de bendición. Amén. Amado Dios, te damos gracias en este nuevo día que nos concedes por tu misericordia. Gracias, Señor, por compartir con nuestros hermanos a distancia las bendiciones que tú nos vas a dar en este programa. Te pedimos, Señor, la presencia tuya, la unción de tu Espíritu Santo, porque sin esa unción, de verdad que no podemos hacer nada. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y esa es una realidad que permanece siempre. Oh Dios, permite, Señor, que podamos glorificarte y alabar, que podamos ser agradables en tu presencia, que nuestras oraciones y peticiones puedan llegar hasta ti, Señor, y que tú las aceptes. Gracias, Padre, bendícenos grandemente. En el nombre admirable de Jesús. Amén. Amén. Gracias, ministro. Gracias por su oración. Y en este momento quiero leer la palabra del Señor Jesucristo y les invito a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 33, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza
y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén con Él en temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Aleluya. Amén a la palabra del Señor. Es hermoso, es impresionante saber quién es nuestro Dios. No es cualquier Dios, es un Dios grande, absoluto, poderoso, creador, hacedor de grandes maravillas. Aleluya. Bueno, mis hermanos, antes de entrar con la entrevista al invitado de hoy, vamos a dar algunos saludos aquí. Nuestra hermana Sari Ochoa dice: bendiciones para todos. Amén. Nuestra hermana María Elvia Valdés Barrios desde España. Amén, amén. Gloria a Dios, bendiciones, Pastor Iván. Gracias, mi hermana María Elvia, por estar con nosotros. Hacía días no la teníamos. Qué bueno que siga una vez más con nosotros. Nuestra hermana Mónica Balanta dice: bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Ella nos saluda desde Jamundí, Valle. La hermana María Elvia Valdés Barrios dice: Pastor Iván, Dios me la bendiga. Pido sus oraciones. Viajo para Colombia, salgo el 29 para que Dios cuide de mí como lo ha venido haciendo. Mil y mil bendiciones. Claro que sí, mi hermana María Elvia, vamos a orar para que el Señor bendiga su viaje. Nuestra hermana Candelaria Vuelvas dice: Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La hermana María Elvia dice: ya desde Colombia participará en los devocionales. Amén, qué bueno. También nuestra hermana Candelaria dice: amén, hermano Iván. Nuestra hermana Carmen Chapal: aleluya, alabanzas a nuestro Dios. Nuestra hermana Candelaria Huelvas, Gloria, bueno, no entiendo mucho, Canoas, Magdalena, creo que algo así. Les bendiga. Así que mis hermanos, Rosario, nuestra hermana Rosario también está con nosotros. A ver que por aquí se me movió. Rosario Balboa, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Carmen Chapal, amén. Así que a todos ustedes los que están conectados, nuestro hermano Hernando Rivero Carpio, muy buenos días a todos. El glorioso y eterno Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Amén. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros en mi devocional Amanecer en Cristo. Ya tenemos las 7:10 de la mañana y vamos entonces a entrar con nuestro invitado, con la entrevista a nuestro hermano pastor. Ya el hermano es pastor retirado, Hernando Rivero Bracho, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, así es. Amén. El hermano Hernando Rivero Carpio dice: un fraternal abrazo desde la distancia para usted, mi hermano Iván, y también para el invitado. Es su hijo, ¿verdad? Es mi hijo, sí, señor. Amén, gloria a Dios, desde Jamundí, Valle. Bueno, mi hermano y pastor Hernando Rivero. ¿Quién es Hernando Rivero Bracho? Bueno, soy un humilde servidor en primer lugar. Cumplí 80 años el pasado 22 de enero. Soy nacido en el viejo Magdalena, de los departamentos de aquí de Colombia, en el departamento del Magdalena, que más tarde, por allá en 1967, fue fraccionado y sacaron pues ese departamento, el departamento del Cesar, donde me encuentro en este momento.
y también el departamento de La Guajira, la península. Nací en un hogar humilde, en un pueblo llamado Becerril, que hoy en día es municipio del departamento del Cesar. Allí estuve con mi madre como hasta la edad de unos 14 años. Cumplido esos 14 años me fui a donde estaba mi padre, en el departamento del Magdalena, en la ciudad de Fundación, y allí estuve sin el Señor por algún tiempo. Pero gracias a Dios que mi padre había conocido esta palabra preciosa. Amén. Mi padre, Enrique Isaac Baracho Márquez. Tal vez algunos preguntan por qué no tengo el apellido Bracho primero, pero tiene una explicación bastante legal y lógica. Para ese tiempo, en la época en que yo obtuve mi cédula de ciudadanía, que fue en un diciembre de 1961, cuando fui a sacar mi cédula, yo no podía tener el apellido Bracho primero porque no era hijo legítimo. Y en el concordato que la Iglesia Católica había establecido con el Estado colombiano, pues nos privaban de todos esos derechos que son completamente naturales. De ahí que no soy Bracho Rivero, sino Rivero Bracho. Pero bueno, para mí fue indiferente porque ya yo conocí al Señor. A la edad de 15 años, mi padre comenzó a hablarme de la palabra del Evangelio. Él era un hombre ferviente, de mucha fe, y eso pues impactaba. Sin embargo, por algún tiempo fui rebelde. Yo pensé en esa edad que tenía que no podía haber otra iglesia que no fuera la católica. Yo tenía eso en mi mente, eso habían sembrado en mi mente, y estuve haciendo resistencia por algún tiempo con respecto al mensaje de la palabra. Y hay un bonito testimonio en el sentido de que yo no me quería dejar mover de donde estaba. Yo pensaba que esa era la única verdad que podía existir. Y yo le hice bastante resistencia al mensaje que mi papá me daba. Me leía la Biblia, yo le decía, esa no es la Biblia porque esa Biblia es protestante. Ya me habían enseñado eso en el colegio, que a los protestantes no se les podía recibir palabra ni hablar con ellos con respecto a la religión. No le abran la puerta. No le abran la puerta a esos. Sí, así nos decían. Había cánticos que entonaban respecto a los protestantes, y eso pues me puso a mí un poco más rebelde con respecto a este nuevo mensaje que yo escuchaba. Pero un día yo le dije, bueno, papá, vamos a arreglar el problema. Yo voy a leer la Biblia, pero voy a leer la Biblia católica. Y lo peor del caso es que yo no conocía la Biblia católica como muchos católicos no la conocen, y supóngase ubicarte en la década del 50, cuando este país era prácticamente un protectorado romano. No era un país, señor. Era un protectorado romano. Sin embargo, yo le dije, búsqueme una Biblia católica, y me dijo, listo. Y me consiguió una Biblia católica, y no se me olvida
la versión de Elohino Nácar y Colunga. Nácar Colunga. Es una muy buena versión. Sí, señor. Es una muy buena versión. Ojalá que los católicos pudieran leerla y entender su contenido verdadero. Amén, amén. Entonces yo comencé a leer la Biblia, a leerla, y me encuentro con un libro que se llama Sabiduría, y me encuentro con otros libros como Primero y Segundo de los Macabeos. La leí con mucha atención, como si tuviera sed de conocer la Biblia católica, más no la protestante. Y me encuentro con unas inconsistencias que yo no podía dilucidar en ese tiempo, ahora lo hago mejor, pero que me sirvieron como una base, y era el mismo Dios que me estaba ayudando. Amén. Y me entendí. Por ejemplo, en uno de los libros de Macabeo, en el final, el autor pide excusas, más o menos, por Sí, si señor. acaso la lectura no fuera cierta, no fuera verdadera, cualquiera de esas cosas. Eso me quedó a mí sembrado en la cabeza. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y comencé a preguntar. Y comencé a indagar qué era la Iglesia Católica, qué era el protestantismo, pero aún todavía no aceptaba al Señor. Ni siquiera a ir a un culto. Y recuerdo que la primera vez que fui a un culto, que le dije, bueno, papá, voy a ir al culto. Él me insistía tanto, pero de una manera muy especial. Él no me forzaba para ir, sino que me invitaba. Me insistía invitándome a oír la palabra. ¿Por qué no vas y oímos la palabra? Un día cualquiera, yo fui a un culto evangelístico. Y le dije, voy a llegar hasta la puerta, papá, porque no sé, no me siento con valor para entrar allá. Llegué a la puerta, hermano, y cuando en esa época muy particularmente se manifestaba el poder de Dios de una manera extraordinaria, Sí, maravillosa. señor. Sí, señor. Había cultos que empezaban y no terminaban, porque el Espíritu de Dios tomaba el espacio y no se sabe hasta cuándo. Y yo me acuerdo que se manifestó el Espíritu Santo. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que se manifestó, pero yo pensaba que era como el demonio que se había desatado en ese lugar, y yo salí corriendo, hermano. Me fui, me dio ¿Cuántos miedo. años tenía allí? ¿Cuántos años tenía? Allí estaba concluyendo los 15. Ok, o sea que un año después, más o menos, de cuando usted ya... Años. Sí, es que mi papá duró un año luchando conmigo. Yo no sé por qué fijó mi mirada en mí, porque éramos varios hijos, pero los demás tenían una actitud distinta a la mía. Yo era rebelde, ellos eran indiferentes. Y ahora entiendo que es mejor ser rebelde que indiferente. Ser caliente o frío, pero no tibio. Sí, señor, sí, señor. Después que ya llegaba a la casa, él me dice, ¿y por qué te viniste corriendo? Papá, me dio miedo. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Me dijo, mijo, lo que pasa es que el Espíritu Santo se manifiesta y nos toma y nos cambia. Nos cambia, nos pone alegres. Yo dije, pero no entiendo, papá. Bueno, ahí seguimos hablando, yo leyendo la Elohino Nácar y Colunga. Era mi lectura. Yo me extasiaba leyendo a Elohino Nácar y Colunga. Comencé por el Génesis, y para no alargar mucho, me leí toda la Biblia de Elohino Nácar y Colunga, teniendo en cuenta que ella tiene más de 66 libros,
porque ella contiene los apócrifos. Exacto. Y ahí en los apócrifos fue que Dios comenzó a tratar conmigo. Gloria a Dios. Ahora entiendo que un libro canónico, un libro que reúne todas las condiciones del canon de escrituras, que tiene todo el bagaje de profetas, de hombres de Dios en el pasado, no puede tener inconsistencias. Amén, amén. Entiendo eso porque ya he estudiado más la palabra de Dios. Bueno, y un día cualquiera, pues yo vuelvo al culto y entro. Esta vez yo entré porque ya Dios había tratado conmigo. A pesar de mi temprana juventud, ya Dios había tratado. Me senté. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer culto y el segundo? Puede haber transcurrido unos 2 meses. 2 meses. 2 meses aproximadamente. Entonces ya me senté, pero no me senté allá adelante ni en la mitad, sino acá, porque yo dije, si me toca salir corriendo otra vez, pues me queda más fácil. Todo eso lo había pensado. Claro. Pero ¿sabe qué? El predicador de ese día, ¿Quién era el predicador? el hermano Miguel Mariano Peña. Amén, amén. Y él fue el que más tarde me bautizó. Amén, gloria a Dios. Predicó un mensaje sencillo. Hoy en día yo lo considero sencillo porque en ese momento no podía yo valorar lo que era sencillo o lo que era mejor. Hoy en día lo entiendo. Bueno, se terminó la predicación, comenzaron a llamar. Yo cerré mis ojos y comencé a sentir ya no miedo, sino como un deseo de pasar adelante. Y me paré y no podía caminar al altar. Había otros que habían pasado ya y yo estaba ahí todavía con el deseo de pasar. Y recuerdo que en esa época, y tal vez usted lo recuerda, en esa época no teníamos tanta organización como ahora, que si yo estoy al lado de una persona que desea pasar al altar, yo le ayudo a pasar al altar. Amén. Y se ora por esa persona y se reprende. Sí, yo le digo, le acompaño, no tenga miedo, vamos allá al altar. Me arrodillo juntamente con usted para darle ánimo. Claro. No teníamos eso. Sin embargo, yo comencé a caminar con miedo. Y llegué temblando y yo no supe en qué momento me arrodillé. Allí me entregué al Señor, juntamente con otros que también estaban allí en el altar. Bueno, cuando ya me paré, mi papá me felicitó, me abrazó. Y bueno, yo no tenía tantas palabras para decir en ese momento, nos fuimos para la casa y entonces ya comencé a leer la Biblia, que yo decía protestante. Yo le decía protestante a la Biblia. Comencé a leer la palabra y a leer, y a leer, y a leer, y a leer la palabra. Y como mi papá era un hombre de tanta oración, de tanta plegaria, yo recuerdo que él se arrodillaba y duraba 2 horas, hasta 3 horas, orando y gimiendo. Amén. Él gemía. Bueno, ya leyendo la palabra, comencé a asistir, ya los jóvenes de la iglesia comenzaron a socializar un poco conmigo. Yo estaba al lado de donde se predicaba, vivíamos. Teníamos un negocio ahí, una tienda, yo trabajaba en la tienda y ya Dios me puso establecer el tiempo de dejar
la tienda para ir a asistir a los cultos. Y me invitaban a Aracataca, me invitaban al Copey. Estoy hablando de esa región de allá, ¿no? Sí, A señor. una finca bananera que se llamaba La Colombia y a otra que se llamaba La Bogotana. Allá se hacían retiros y cosas y yo comencé a asistir a todo eso. Hasta que un día el pastor Peña se propuso bautizar a algunos hermanos. Y mi papá me dijo, ¿por qué no te bautizas? Me dijo, bueno, yo debo bautizarme, claro que sí. Y yo le pregunté a él, por cierto, qué significado tiene el bautismo, porque no entendía. Y él me explicó, ahí entendí que ser bautizado en el nombre del Señor es ser vestido, es descender con Él y resucitar con Él. Amén, amén. En el río de Fundación, me acuerdo como si fuera hoy, el patio de una familia cristiana daba con la orilla del río. Había unas matas de plátano muy bonitas y había unos árboles de esos de guadua que crecen junto a las aguas. Eso no se me olvida, lo tengo en la mente. Hoy en día es como un jardín para mí, ese recuerdo. Allí descendía las aguas. Me bautizó el hermano Miguel Marián Bella. Después me dicen que era el hermano Garcen que de haberme bautizado, porque él llegaba de Barranquilla a Fundación a bautizar. Pero como ya el hermano Miguel Peña tenía licencia para bautizar, entonces ya yo parto de esa época hacia acá. Y él me bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y, querido hermano, hasta este día, hoy, 19 de marzo de 2021, que ya está distante. Amén. Hasta este día yo creo que hay un único Salvador. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. A los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Después de eso, Hay que decir algo, ministro, y perdone que le corte un poco para las personas que están entrando y gracias por estar allí y por compartir. Hay que decir algo, primeramente que cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo llama porque lo llama de cualquier manera, pero lo llama. Así que Dios obra de maneras extraordinarias, dice Job, que muchas veces nosotros no entendemos. Como de pronto leyendo un libro apócrifo, cómo Dios empieza a hacer el trabajo en usted. Pero porque Dios es así, Dios puede obrar en su soberanía y Él puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere a la hora que quiera. Amén. En cuanto a su juventud, que Dios llama a los jóvenes y Dios necesita a los jóvenes. El Evangelio es para los jóvenes también. No importa que sea rebelde, no importa que sea rebelde. Antes, al contrario, así los necesita el Señor, porque con esa fuerza y esa energía que los caracteriza, también cuando se entregan al Señor, esa fuerza, esa energía, también la ponen al servicio del Señor. Así que qué bendición, mi hermano. ¿Cuántos años tenía cuando se bautizó? Dígame. ¿Cuántos años tenía cuando se bautizó? Yo estaba terminando los 15 años. Oh, amén. Gloria a Dios. Estaba concluyendo los 15 años. Cuando llego a los 16, ya estaba bautizado. Y yo no sé, pero Dios tenía algo separado para mí como lo tiene para muchos. Amén, amén. Porque Dios no es excluyente, Él es incluyente. Sí, Señor, amén. Así es. Muy temprano comencé a salir con los demás jóvenes de la iglesia de Fundación y comenzamos a evangelizar.
llevando tratados, llevando la Biblia en la mano, como se hacía en esa época. Y claro que había bastante persecución. Nos ponían sobrenombres, nos estigmatizaban, Sí, pero Señor. siempre nosotros para adelante. Amén. En ese tránsito de salir a evangelizar, pues yo comienzo a estudiar la palabra, porque este libro hay que conocerlo. Amén. Yo entendí muy tempranamente que había que conocerlo en todo su contenido, porque un libro con tanta grandeza y con tantas cosas buenas, había que entenderlo. Yo me propuse estudiar desde muy temprano el contenido de la palabra, que de pronto otros jóvenes no lo hicieron así, pero yo no sé, yo entendí que debía ser estudioso y comencé a estudiar la palabra. Y comencé a estudiar y a estudiar, y lógicamente que uno estudia de los que ya saben. Amén. Porque hay un proverbio muy sencillo y que no es bíblico, que dice que nadie nació aprendido. Sí, Señor. Aparte de Jesús, nadie nació aprendido. Entonces yo me propuse estudiar la palabra y a salir a predicar a los pueblos vecinos y circunvecinos. Y había una área grande. Cuando el hermano Miguel Peña se va en 1964 para el Ecuador, él se fue en el 64, un poquito antes, como en el 63. Él fue el primer misionero que envió la iglesia al Ecuador, ¿verdad? El primer misionero, sí señor. Y después él llevó consigo a 2 hermanos más que fueron mis compañeros ahí en fundación. Ya uno de ellos está con el Señor, que es el hermano Victoriano Verdugo Vázquez. Conocí al hermano Victoriano Verdugo. Un hombre probo, un hombre de Dios. Y también el hermano Ángel Peña, que curiosamente tenía el mismo apellido del hermano Miguel, pero que no era familiar. Amén. Porque el hermano Peña Miguel era de Montería, Córdoba, y el hermano Ángel era de Plato, Magdalena, la tierra del hombre caimán. Ahí. Ellos dos le fueron a acompañar. Llega entonces a fundación el hermano Eliseo Duarte, que lamentablemente falleció hace poco en el país de los Estados Unidos. Creo que usted está oyó hablar de... Amén, estamos aquí cerca, estamos a 2 horas de donde vivía el hermano. Oh, qué bien. Entonces el hermano Eliseo, con una visión extraordinaria, con una visión de los 4 vientos, comenzó a inducirnos a salir para predicar el evangelio. Y bueno, yo salí a la edad de 16 años. Ya para 17 yo fui enviado a un pueblo que está cerca de aquí de Valledupar en este momento, es Mariangola. Es un municipio de Valledupar, pero imagínense en la década del 50 y 60, ¿cómo serían esos pueblos? No había buenas vías, no había carreteras prácticamente, eran como especie de unas trochas. Había un trazado de carretera y pavimento por ninguna parte. Teníamos que trasladarnos en unos buses que ahora se le llaman escalera. Buses de escalera, o chivas, le dicen en el departamento del Valle de Cauca, chivas. Chivas. Acá le llamamos nosotros buses de escaleras, que tenían para carga y tenían para pasajeros. Sí, señor. Bueno, abordar un bus de esos para salir de Fundación a Mariangola era toda una odisea.
Pero así me fui. Una pregunta, mi hermano Hernando. Entre el bautismo y el recibir el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo pasó? No, pocos meses. Yo fui lleno en un retiro, quizás como a los 2 meses. Amén. Y algunos me dicen que me había demorado. Lo que pasa, mi hermano Hernando y todos los oyentes que están aquí con nosotros en mi devocional Amanecer en Cristo, lo que explicaba ahora el pastor Hernando Rivero, o sea, en ese tiempo, claro que yo no quiero decir que todavía no, también sucede, sino que ya no sucede tan a menudo, pero en todos los cultos se derramaba el Espíritu Santo. De hecho, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, el evangelismo era de 2 maneras, eran 2 expresiones. Una, te invito para que recibas el Espíritu Santo. O la otra, te invito para que te prepares porque el Señor viene. Esas 2 eran las expresiones del evangelismo. Y las personas llegaban al culto y llegaban y desde que se paraban en la puerta empezaban a recibir el Espíritu Santo. Empezaban a hablar en lenguas, no eran bautizados, no se les había dado células, refán, de hecho no sabían nada algunos de las cosas de Dios, pero desde que llegaban al templo ya eran tocados, eran impactados por el Espíritu Santo. Y los que no eran impactados allí o los que no recibían, en el momento del bautismo, al salir del agua, salían hablando en lenguas. Ese era el evangelio nuestro en aquel entonces. Eso se volvió una cultura. Sí, señor. En esa época, muy bonito. Bueno, y si me permite seguir contando un poco, pues estuve sirviendo ahí en ese pueblo y abrí cultos. Por primera vez llegué en una bicicleta, mi hermano me transportaba de un lugar a otro. Íbamos, recuerdo una jornada que hice con el hermano Liceo Duarte, hombre valiente, que dejó una muy bonita impronta en nosotros, los jóvenes de esa época. Y de a pie, hermano, hicimos una jornada para visitar a unas personas que ya estaban recibiendo la palabra en una algodonera, un campo sembrado de algodón. Estuvimos caminando más o menos unas 3 horas de a pie y no había comida porque salimos sin desayuno, pensando, pues uno no sabe las consecuencias del campo. Y llegamos a un lugar ya con mucha hambre y había una finca y al Señor le gritamos y había una cantidad de perros que se nos lanzaron, como hacen los perros siempre, ¿no? Pero nosotros estábamos de este lado del portón y el Señor muy atento llegó, ¿qué desean ustedes? Que mire, Señor, como esta es una finca, suponemos que hay ganado, hay leche por acá, ¿por qué no nos vende un poquito de leche o algo que tenga de comida? Porque vamos a llegar, el lugar donde llegamos tenía un nombre y el Señor lo conocía. Y él dijo, por allá tan lejos, sembrado de algodón, si vamos para allá. ¿Y qué misión llevan ustedes para allá? ¿Van a trabajar allá? Y dijimos, bueno, no vamos a trabajar materialmente, vamos a llevar el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios que está con nosotros y hay unos señores, allá hay un hermano que está trabajando y hay unos señores que están interesados. Allá hicimos un punto en esa algodonera. Pero lo más curioso es que el Señor dijo, con mucho gusto, esperen ahí porque no los dejo entrar porque aquí hay unos perros que son muy, muy bravos. Y nos trajo acá un desayuno. Si usted supiera cuál fue el recipiente que usó para traernos yuca, suero y cositas así. Usted sabe la caparazón del morrocoyo, ¿no? Sí, señor. Especifiquemos para las personas qué es el morrocoyo. Sí. Lo conocemos como lo que es la tortuga, ¿no? Exactamente, pero este es un poco más pequeño que la tortuga y con unas características diferentes porque aquella es para agua y este es completamente terrestre. Okay, pero tiene una caparazón que cuando lo sacrifican
le quitan toda la carne, eso hacían en esa época en las fincas. Exacto. Después que ya le quitaban todo eso, lo ponían tal vez a purificar en el sol, a lavarlo bien, y quedaba como un recipiente para comida. Sí, señor. Ahí nos trajo para comer y comimos el hermano Duarte y yo, nos dio agua y le dijimos, Señor, ¿cuánto le debemos? Le agradecemos mucho. Él dijo, no, señor, no deben nada. Yo les regalo eso y más bien deseo que les vaya bien, porque de aquí para allá hay mucha polvareda, mucho polvo. Y imagínense que el hermano Eliseo era de color mono. Sí, él era rubio. Él era mono, rubio. Y lleno de polvo quedó más rubio. Y entonces yo ni sé de qué color quedé porque había tanto polvo, mi hermano, que el polvo se levantaba con la pisada de uno. Sí, señor. Era polvoriento. Y época de verano, una época como del mes de febrero, si mal no recuerdo. Bueno, hicimos el culto allá y regresamos de a pie de nuevo. Él se fue para Fundación y yo me quedé ahí. Pero más tarde yo llego a Fundación de nuevo y me pongo a la orden de mi papá de nuevo, porque yo pensé, bueno, hasta ahí llegó el trabajo que yo tenía que hacer con respecto a la orden del hermano Eliseo Duarte. Y ya había quedado establecido cultos en Mariangola, en Aguas Blancas. Yo fui el primero que llegó a Aguas Blancas en una bicicleta para comenzar cultos allí. Y hay una obra maravillosa en esos lugares. Amén. Hay varias congregaciones en cada uno de esos pueblos. Y bueno, yo me gozo dándole gracias a Dios porque Él es maravillosa, Él es maravilloso y su obra no termina. Amén, sí, señor. Su obra no termina, sigue adelante. Bueno, regresé allá, entonces me tocó ya por mandato expreso y directo, ya como un obrero, para un lugar más lejano. O sea que yo pasaba por ahí y podía doblar la distancia con respecto de ese lugar y Fundación. En un lugar que se llama Las Palmitas, todavía cerca al municipio de Chiriguaná, era corregimiento de Chiriguaná en esa época, del viejo Magdalena, y ahora es corregimiento del municipio de Las Aguas de Ibirico, departamento del Cesar. Sí, señor. Ahí comencé en Las Palmitas, tenía que ir a la loma de Calentura, donde está la mina de carbón. En esa época era ya un pueblo con una sola calle larga, me acuerdo yo. Y entre La Palmita, la loma que se llama la loma de Calentura, y deriva su nombre porque pasa muy cerca a un río que se llama Calenturitas. Entonces, la loma de Calentura. Las aguas de Ibirico, que debe su nombre al fundador, que era de apellido de Ibirico, español. Las Palmitas, agua de Ibirico, la loma de Calentura, una de las estribaciones de la cordillera de los Andes. Las Ánimas, Rincón Hondo, Poponte, San Roque y un poquito la cabecera, que era Chiriguaná, porque no alcanzaba a mi madre, yo estaba solo. Yo dedicaba unos días, donde más dedicaba días era en La Palmita, porque ahí era el centro. Estaba 15 días ahí, predicando, enseñando, y luego me desplazaba tantos días a la loma, tantos días a la sierra, tantos días a las Ánimas, tantos días a las aguas de Ibirico. Ministro, ¿cuántos años tenía cuando ya salió como obrero? ¿Cuántos años tenía? Ya en ese momento estaba en los 18. Joven. Ya estaba en los 18. Sí, señor. Alcanzando los 19.
Y estando ahí, de pronto me llama el hermano Eliseo Duarte y me dice, hermano Bracho, ¿a quién vamos a poner en la loma, en Las Palmitas, porque usted se me viene para acá? Ya me tenía destinado para ir a la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena. Y yo dije, no, yo tengo ya el candidato, mi hermano. Él se había formado conmigo. Tal vez oyó hablar de él el hermano Filadelfo Frías Julio. Filadelfo Frías, sí, señor. Gran hombre también. El Señor me concedió el honor de haberlo presentado como candidato para reemplazarme e irme yo hacia Santa Marta. Pero hubo un detalle muy importante que entró en mi vida y fue que yo me casé. Hasta ahí yo había estado soltero. Entonces, para ir a Santa Marta ya yo estaba casado con una hermosa dama que se llama Carmen Alicia Carpio. Amén. Es la madre de Nando y de Rebeca y de Maritza. Amén. Sí. Bueno, estuve en Santa Marta. Después de ahí estuve luchando, había mucha persecución en Santa Marta. Fue una ciudad difícil, tan difícil como Cartagena. Difícil para el mensaje del Evangelio. Había mucha persecución. Pero Dios estaba tratando con las almas y con nosotros también. Después de estar en Santa Marta un término de 4 a 5 años, pasé al departamento de La Guajira, al cual no conocía. Allí estuve trabajando, sirviendo al Señor, pastoreando. Después de Maicao, pasé a esta ciudad de Valledupar a servir al Señor. En cuanto al trabajo con la juventud, pues el Señor me concedió la oportunidad, así le llamo yo, de haber trabajado en la directiva de jóvenes. ¿Sabe que en esa época no había distritos? No había, ¿cómo se le llama ahora? Distritos, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados en el 29. En esa época había 3 regiones en todo el país. Tal vez usted experimentó eso o oyó hablar de eso. A mí me tocó más los distritos, pero sí en la historia de la iglesia que conozco, las 3 regiones. Correcto. La región norte, la región oriental, occidental y la región central. Yo estaba ubicado en la norte y trabajando con los jóvenes tuve la oportunidad, el Señor me la dio, de trabajar en la directiva de jóvenes. Yo fui tesorero regional de la juventud, fui líder regional de la juventud y más adelante, ya con el tiempo, con la madurez, me tocó ser miembro de la Junta Nacional. Amén, gloria a Dios. En la Junta Nacional pues estaban hombres bendecidos por Dios, pero el Señor me puso ahí con ellos. Sergio Forero, Cristóbal Ospino, Campo Elías Bernal. Recuerdo mucho al hermano William J. Thompson, que nos acompañó en la Junta estando yo en ese periodo. Y el hermano Eduardo García, no sé si oyó hablar de él. Sí, señor, el hermano Eduardo García. Sí, señor. Bueno, ahí estuve con ellos trabajando. Domingo Zúñiga Cortés. Sí, señor, también. Y unos hermanos de Pereira, eran 3 hermanos. En el momento se me escapa el apellido. Tal vez usted me recuerde. Los Ospina. El hermano Noel Ospina fue mi compañero
en la Junta Nacional. Amén. Noel. Bueno, ese tránsito se dio por la gracia de Dios y ya en este momento, como usted me dice, yo soy un pastor en retiro. Doy gracias a Dios y quiero, si me permite la oportunidad, de aconsejar a los que están ahora caminando con el Señor, esta generación tan hermosa y querida. Amén, amén. Porque Claro yo que sí. asumo el cambio de una manera maravillosa. El mismo Dios nos dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es. Sí, Señor. Amén. Y esta iglesia pentecostal unida se llama aquí en Colombia, tendrá otros nombres en otros países, pero es la iglesia del Señor. Amén, Es la amén. amada del Señor, es la novia que está llamada a contraer nupcias. Sí, Señor. Amén. Cuando estaremos con el Señor. Gloria a Dios. No cambia, no cambia. Yo quisiera cerrar mis ojos pronunciando ese nombre maravilloso. No tengo en mi corazón nada que pueda significar resentimientos. Lo tengo lleno de agradecimiento, mi hermano. Se lo digo sinceramente. Mi corazón está lleno de agradecimiento por lo que hizo conmigo. No solamente lo que hizo, sino lo que puede hacer aún todavía. Sí, Señor. Amén. Quiero terminar caminando de la mano con Él. Desde que le conocí, yo sé que es mi compañero fiel y que no hay otro como Él. Amén. Doy gracias por la familia que me dio, bonita y hermosa. Tengo unos hijos maravillosos, Nando, que están en Abundí, mis hijas que están acá en esta zona, mis nietas, todos están sirviéndole al Señor y para mí eso es maravilloso. Ninguno de ellos se ha perdido, como promete el Señor. Todos están sirviéndole al Señor, sirviéndole. Y yo quiero todavía seguir sirviendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Mi hermano, gracias. Les pido oración por mi salud. Claro, ministro. Todavía yo puedo servir al Señor. Estoy sirviéndole en la congregación donde estoy, en la número 22 de la ciudad de Valledupar. Amén. Don Alberto, mi pastor, en este momento se llama Germán Barragán. Y hay otro hombre de Dios que lo he dejado con mi pastor también, que es el hermano Fabio Castrillo. Tal vez usted iba a hablar de ellos. Así estoy a las órdenes de ellos sirviéndole al Señor. Amén. Amén, ministro. Una pregunta, ministro. Un testimonio que haya marcado su vida. Bueno, un testimonio que sea como el punto de apoyo de su vida cristiana. Sea que haya sucedido en su vida, sea que usted lo haya visto, lo haya escuchado. De pronto es un acontecimiento no muy agradable. Estando allá en Las Palmitas, donde le he contado, relatado, yo predicaba en un patio, porque no teníamos el lugar de predicación todavía. Y hacíamos los puntos en un patio, ahí nos reuníamos, poníamos las bancas, no había sillas, sino bancas. Ya estábamos construyendo el lugar de adoración, con elementos propios de la región, ¿no? No era con eterní, ni era con zinc, sino con palma de vino. Oh. Palma de vino construimos el lugar, pero quedó muy bonito el salón de adoración de predicación. Antes de eso, yo estaba una noche predicando un
culto evangelístico y llegó un señor que, por cierto, era el inspector de policía, y curiosamente el que debía darme protección como agente del Estado de Derecho llegó allá para amenazarme con un revólver. Lo llevaba en la mano el revólver porque era tanto el odio que tenía y lo acompañaba el contexto social que tenía de religiosidad, de catolicismo. Y el fin era desaparecer la predicación de ese lugar, y llegó con un revólver. Había una persona en el lugar que era mi amigo. Yo le hablé siempre de la palabra. No se convirtió al Señor, pero era un amigo verdadero que yo tenía con él, mi familia. Dialogábamos mucho. Yo iba a su trabajo, dialogaba con él y logramos cristalizar un poco una muy bonita amistad personal. Resulta que los hermanos sabían que él era mi gran amigo y yo estaba allí dispuesto a recibir el tiro si era posible. No podía recibirlo de él. Entonces le avisaron, él estaba cerquita. Sabes que los pueblos, las distancias son muy, muy relativas, muy cortas. Sí, Le avisaron, señor. máximo, van a matar a Bracho, van a matar a Bracho. Y él salió corriendo. Él conocía al señor, el inspector de policía, y él salió corriendo y llegó allá. Y se le puso por delante al señor de apellido Van Stralen. Todo esto tengo en la cabeza. Van Stralen, el apellido del inspector de policía, le dijo, bueno, si le vas a dar a Bracho, me das a mí también. Y yo sí me puedo enfrentar contigo. Y lo agarraron y se lo llevaron. Yo dije, gracias Señor, porque me salvaste de morir. Sí, amén. Yo creo que eso de alguna manera marcó mi vida. A partir de ahí yo aprendí a confiar en el Señor. Y es que Dios usa a las personas, usa los medios, usa las cosas que hay para protegernos. Y esa noche que debía yo morir porque el hombre había blandido ya su arma para la... Y claro que tendría el aplauso de los demás, de los religiosos. Otra experiencia fue con un sacerdote en la ciudad de Santa Marta, un sacerdote católico. Había unos hermanos que, ¿sabe que en esa época para casarse había que hacerlo? Bueno, ahora también se puede hacerlo civil o hacerlo con el pastor que está autorizado por el Estado de Derecho para casar. Pero en esa época, ya yo le dije anteriormente que Colombia no era un Estado de Derecho libre, era como especie de un protectorado romano. Sí, señor. Hasta el 91 que cambió la Constitución. Señor, imagínese el concordato. Es que el país colombiano era un terreno de misiones. Sí, señor. Que los misioneros desde España venían para tratar con indígenas aquí. Imagínense, y eso era cierto. Después hubo una reforma concordataria antes del 91 con la presidencia del doctor Alfonso López Michelsen. Hubo una reforma del concordato. En esa reforma del concordato desapareció la ley Concha. La ley Concha era la que ataba, que no se podía. O sea, para realizar un matrimonio, además de hacer yo me volví abogado también porque yo le hacía los memoriales a los hermanos, los introducía, y eso tenía un término. Me acuerdo que había una cláusula en el Código Civil que decía que hasta que no contestara el ordinario, al juez no podía proceder a hacer el matrimonio sino pasado 30 o 40 días.
Entonces, el ordinario era el obispo que tenía a su cargo una cierta área de la Iglesia Católica, digamos, tantos municipios donde había un obispo para todos ellos. Además eran sacerdotes, eran otras figuras que había antes del sacerdocio. Entonces, para casarse había esa dificultad. Y yo elevé un memorial para una pareja del campo que se iba a casar. Entonces pasaba el tiempo y nada. Entonces yo fui al juzgado. Yo fui al juzgado en la ciudad de Santa Marta y dije, bueno, ¿qué pasa? Que está para casarse y está esperando. El juez dijo, lamentablemente hasta que el obispo no conteste no podemos proceder. Eso estaba contemplado en la ley Concha, que fue anulada en los 70. Amén. Hubo esa reforma previa a la de 1991, que fue prácticamente la llave que abrió las puertas al protestantismo para salir de ese encierro que estaba. Esto lo debemos a esa época. Entonces, lo que le quiero contar es que él entonces fui a donde el sacerdote. Allá fui con mucho respeto. Yo pregunté qué sucede con esto, qué pasa. Oye, hermano, y le faltó fue pegar. Me sacaron de allá del despacho, me tiraron, me sacaron del despacho. Y yo le dije, está bien que hagan todo esto, pero se tiene que cumplir la ley. Usted tiene que responderle al juez para que él proceda a realizar la ceremonia. A partir de ahí, este señor sacerdote de la localidad comenzó a perseguirnos, a enviarnos, hermanos. Nos tiraban piedras. Una vez partieron la de la casa donde predicábamos, porque la piedra era tan grande que la hendieron en dos partes. Nos tocó nosotros hacer la puerta y le ponían cosas terribles. Una vez, en pleno culto, mi hermano, dispararon lo que se llama tote, le decíamos a tote, que disparan en la navideña. Sí, lo tiraron, disparó en medio de la congregación y hubo una hermana, porque eso fue sorpresivo. Y todas esas cosas, Señor Dios mío, la persecución de esa época. Varias cosas como esa marcaron mi vida. Amén, amén, gloria a Dios. Pero le doy gracias. En aquel entonces la persecución era bien fuerte. Sí. Y le damos gracias a Dios por esos hombres como usted que no se dejaron amedrentar, no se devolvieron, no se echaron para atrás, no se quedaron callados, sino que había algo en ustedes, ¿no? Entre más problemas, sí, más predicaban, sí. más almas se arrepentían, sí, más Espíritu Santo había, más milagros había, más sanidades habían. Sí, señor. Y aunque el enemigo quiso tapar la boca de nuestros primeros cristianos, y eso que usted nos cuenta es algo muy leve, porque hay otras cosas mucho más grandes. Mucho más graves. Envenenamientos. Envenenamiento, hermanos asesinados. Pastores asesinados, líderes. Y piedra, heces humanas, heces de animales y todas estas situaciones. Pero yo siempre lo he dicho, inclusive lo hemos dicho aquí en mi devocional, el libro de los Hechos de los Apóstoles no se ha terminado. Todavía hay hombres y mujeres que los seguimos escribiendo. Y de pronto humanamente no está escrito ahora, pero en el libro de la vida se está escribiendo de milagros que el Señor todavía sigue haciendo.
Y Tal recuerdo vez en los Hechos, cuando los hombres, dice la Biblia, que ellos iban gozosos porque les habían golpeado, sí, porque señor. los habían llevado a la cárcel, ellos salían gozosos de haber sufrido por el Evangelio. Causa del Señor, sí, señor. Oh, Y yo Jesús. diría, yo le diría que nosotros estamos ya por allá como en el capítulo 30 de los Hechos, o 31. Usted sabe que él tiene 28, ¿no? Sí, Señor. Y está escribiendo por los hombres de Dios, los que están sirviendo a Dios, los que están siendo objeto en algunas partes todavía Sí, del Señor. y se está escribiendo la historia de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos 2 libros y la historia no termina. Habrá Amén. otros en los cuales estarán ustedes. Yo aparezco en unos que están escritos ya, yo aparezco por la gracia de Dios. Está el hermano Víctor, el hermano José Hernández de aquella época, el hermano Rafa Benavides, varios de los jóvenes de esa, digamos, de esa cochada, hablaron en términos caseros, de esa cochada. Coloquiales. Jóvenes. Y déjeme decirle algo, pastor. Aún en la historia que no termina, capítulo, libro 1 y 2, todavía falta muchísima información. Sí, Muchísima falta. información. Falta. Sí, sí. Porque de todas maneras fueron muchas cosas las que acontecieron. Fueron mucho lo que de pronto sufrieron nuestros primeros hermanos creyentes para que la iglesia hoy sea lo que es, sufrieron. Pero no se quedaron en el sufrimiento, como dice la Biblia, sino que miraron la gloria postrera. Amén. Miraron la gloria. Hoy nosotros estamos disfrutando de una iglesia con derechos ante la ley, con privilegios ante la ley, pero al principio no fue así. No fue así. Y con todo y eso, muchas veces hoy en día no valoramos la obra del Señor. Sí, No valoramos, no le damos el respeto, la reverencia a la palabra de Dios, al evangelio, al cristianismo. Muchos tuvieron que morir, muchos tuvieron que entregar sus vidas para que hoy nosotros disfrutemos de lo que tenemos. Pastor, regálenos un consejo de la palabra del Señor. Yo sé que usted casi dentro de unos minutos tiene que retirarse, pero antes de que se retire, regálenos un consejo de la palabra del Señor. No hemos podido saludar a todas las personas. Hay algunos comentarios, que el Señor les bendiga. Gracias por estar allí, pero es interesante y muy importante escuchar por estos testimonios a estos hombres valientes que todavía están con nosotros y nos pueden contar la obra, cómo Dios trató con ellos y cómo ha venido tratando con nosotros también. Adelante, pastor. Bueno, gracias al Señor por esta oportunidad. Hay un texto que me llama mucho la atención, siempre me la ha llamado, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3, del verso 1 en adelante, por allá como hasta el 3. Nos dice el Señor, y le ruego al Señor los bendiga en esta pequeña reflexión de la palabra. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo primero del 1 al 3. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Dios bendiga su palabra. La carta a los Colosenses es una carta maravillosa. El fondo histórico de esta carta parece haber sido la presencia de engañadores, de hombres judaizantes que inquietaban mucho la fe de los incipientes cristianos apostólicos de ese momento, y parece que hubo judaizantes que molestaban mucho la fe, y de ahí el motivo de la carta a los Colosenses. Antes del capítulo 3, lo que sería el contexto anterior, él venía hablando de la plenitud en Cristo. Y él dice en el verso 8 del capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pues el apóstol Pablo se proponía derrotar el trabajo que estaban haciendo los judaizantes, que no querían apartarse de algunas partes de la ley. Aquí Pablo le llama rudimentos. Rudimento es el principio de cualquier cosa, de una ciencia, de una teoría. Son las pequeñas cosas que están primero. Y ellos estaban siendo arrastrados por esto. Por eso les dice, mirad, que nadie os engañe. Pero me llama mucho la atención el hecho mismo de que el apóstol Pablo, ya en el capítulo 3, le dice, si habéis resucitado. Por supuesto que cuando nos convertimos al Señor, somos crucificados con Cristo, somos sepultados en el bautismo con Él y por supuesto también resucitamos con Él. Entonces Pablo les decía, usando un imperativo muy importante, poned, este es el imperativo del verbo poner. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sabemos que las cosas de la tierra son banales. Las riquezas de la tierra son banales. Recordamos al Señor Jesucristo diciendo que las cosas de la tierra, lo que se llama, lo que Él llamó en su momento el orín y la polilla, que corrompían en las cosas banales de la tierra, en las cuales el hombre ha querido cifrar su esperanza y su confianza. Curiosamente, este texto coincide un poco con lo que nos está sucediendo en la actualidad. El hombre está mirando hacia arriba. El hombre está mirando hacia arriba, pero indudablemente de manera equivocada. La ciencia y la tecnología ya ha puesto al hombre en Marte. En la década del 60 recuerdo yo que el hombre científicamente soñaba con poseer la luna y la poseyó. Yo me acuerdo que viajando de un pueblo para otro en una gira, iba de noche en un bus cuando se produjo la noticia que el hombre se había posado en la luna. Y eso fue un evento que despertó mucha alegría en la gente y se pensaba que ya el universo sería corto para el hombre. Ahora en este momento hay unos aparatos que la tecnología ha puesto en Marte, van a tomar partes de Marte y el hombre se propone cambiar las condiciones de Marte, porque maravillosamente, y esto lo digo con mucha profundidad,
El único planeta que ha sido hecho para ser habitado es la Tierra. Y por lo tanto ella reúne todas las condiciones de manera equilibrada. De manera equilibrada. Mire que allí cerca en la luna el hombre no puede saltar porque queda danzando en el aire. ¿Por qué? Porque la atmósfera de la luna no es como de la Tierra. La de la Tierra está tan bien acondicionada que saltamos y caemos. Podemos viajar en un vehículo y ese vehículo no flota. Qué cosa tan maravillosa. Tenemos oxígeno que no hay en los otros planetas. Tenemos agua abundante, maravillosamente abundante. 3/4 partes de la Tierra son mar. Y esto es inteligente de parte de Dios, porque si no fuera mar, fuera tierra. ¿Qué tal el problema? Tenemos mucho problema con la parte que está habitada, pero la otra está en agua. Y maravillosamente allí está quizá el 70% de la alimentación para los seres humanos. Qué maravillosa es la tierra. Y la Biblia dice que Él no la hizo en vano, sino que la hizo para que fueran habitadas. Y tiene todas las condiciones que el ser humano necesita como tal para habitarla. Eso es maravilloso. Entonces yo decía, el hombre está mirando hacia arriba, pero de manera equivocada. Aquí el apóstol dice que miremos hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Pareciera que es un avance el descubrimiento de ir hacia arriba, pero nosotros vamos mucho más allá todavía, porque estamos esperando que descienda de los cielos aquel que viene para llevar su esposa a su iglesia. Y si nos encuentra mirando hacia arriba, ¿qué tal? Nos vamos con él. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo, que escribe a los colosenses, tuvo una maravillosa experiencia ya hablándole a los corintios en la segunda carta. Dice que él fue arrebatado para llegar al paraíso, y dice que allí oyó cosas y vio cosas tan grandes, tan sublimes, que no le es dado al hombre común oír y ver. Él regresó al espacio temporal, siguió predicando, siguió hablando la palabra, siguió escribiendo las 13 cartas que él escribió y probablemente las 14, adiestrando a los hermanos, aconsejando a los hermanos, dándoles la doctrina, quitándoles el velo que había establecido por la ley de Moisés para incorporarlos a la estructura maravillosa del Nuevo Testamento, del pacto nuevo, que fue confirmado con el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso es válido ante Dios, porque sin sangre no hay sacrificio, dice la palabra. Y Él derramó toda su sangre, íntegramente toda. Cuando el soldado romano metió la lanza en su costado, dice que salió sangre y agua. ¿Por qué agua si la sangre no puede contener agua? Hay una discusión en esa parte, y es probablemente por la intensa agonía que él sentía en el Calvario, porque estaba llevando las penalidades, estaba llevando las injusticias, los pecados, las ruinas, la derrota del hombre como tal, la estaba llevando en el Calvario. Y en este momento hay libertad en Cristo Jesús para ser salvo. Por eso, no sin razón, el apóstol Pablo después escribía diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y comienza a decir las cosas que yo tenía como fariseo,
ahora las tengo como pérdida para ganar, para ganarme el eminente conocimiento de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. Toda la intención de Pablo era que todos aquellos que escuchaban su palabra, su escritura, que la leyeran, fueran salvos, que tuvieran la experiencia que él tuvo. Y ciertamente si permanecemos fieles al Señor, estaremos un día con el Señor en ese paraíso que Pablo vio de manera soslayada, porque fue un poquito, tal vez una mísera de luz que le fue abierta para mirar. Y él se quedó maravillado, pero tuvo que ser sacado de esa cápsula, de esta carne, y llevado. Y cuando él vuelve al espacio temporal, como decía, él viene más fuerte, más valiente. Por eso, como un león desde la cárcel, desde la fría y cruel cárcel de Roma, como un león decía, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera con gozo. Él decía tristemente, Himeneo y Fileto me han hecho mucho daño. En mi defensa, en mi última defensa, me abandonaron, me dejaron solo. Pero el Señor estuvo conmigo, dice el apóstol, y eso bastaba para que todo fuera completo. Y se fue un verdugo del Imperio Romano, tomó una hacha para trozar su cabeza. Su cabeza rodó por el suelo y su sangre también. Pero a partir de esa sangre que fue regada en el suelo de la cruel ciudad de Roma, de allí surgieron hombres valientes para predicar la palabra y hacer el recorrido en la historia y llegar hasta nosotros. Hay varios imperativos en la Biblia. En el profeta Isaías, por ejemplo, capítulo 45, versículo 22, dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Creo que en el capítulo 55 él hace una invitación en su momento, el gran profeta Isaías, en esa gran ciudad de Jerusalén. Dice, buscad a Dios, le decía al pueblo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Qué maravillosa palabra de Dios. Buscad. Jesús en el Nuevo Testamento, en el capítulo 27 de San Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llamados imperativos. Y el apóstol aquí en esta maravillosa carta a la ciudad de Colosas, en Asia Menor, buscad las cosas de arriba. Nosotros no tenemos cápsulas, no tenemos eso que tienen los norteamericanos allá para lanzar al espacio las cápsulas. Y hay algunas que están viajando hacia el infinito, tratando de conocer el universo. El universo está tan bien hecho que ellos no lo pueden conocer porque ellos no hacen las cosas bien. Está tan maravillosamente hecho. Y nosotros vamos a volar en una cápsula desconocida para la humanidad. Cualquier día de estos, no se sabe cuándo, van a desaparecer los hijos de Dios. Van a dejar esta tierra, se van con el Señor. Porque si nuestra vida está puesta en Cristo Jesús,
y estamos buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. Muy seguramente que cuando Él venga, nos vamos con Él. Si habéis pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Aquí hay un porqué. Es motivo, porque si habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste, nosotros también nos manifestaremos con Él. Esta iglesia que a veces es despreciada, desdeñada, no tenida en cuenta, esa es la novia del Señor. Me gozo de pertenecer a ella. Y cuánto daríamos porque todos perteneciéramos a ella. Pero hay todavía algunos que se resisten a recibir a Cristo en sus corazones Salvador. Y ojalá están dando para los prácticos. Dios bendiga su iglesia. Dios bendiga su obra. Dios bendiga a los hombres que están labrados. Cuando el Señor dice la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies. Hay un mandato soberano, divino, interminable, sin límites, para que los obreros vayan. Dios bendiga a los hombres que están en las otras naciones, en los otros continentes. Dios ha bendecido esa visión que tuvo nuestro hermano Larsen aquí en Colombia, que nos dejó sembrada la semilla misionera. Por eso cualquier congregación, por pequeña que sea, pelea por la ofrenda misionera. Porque esa ofrenda misionera sirve para sustentar la predicación de la palabra en las otras naciones. Ya estamos en casi todos los continentes, como obreros, como servidores, como predicadores de la palabra. Y Dios bendiga a cada misionero. Dios le bendiga a usted, amado pastor, que Dios le ha dado la oportunidad de estar allá en los Estados Unidos. Allá hay muchos hombres llevando la palabra. De aquí, de esta tierra colombiana, han salido ese maravilloso abanico, diría yo, por llamarlo de alguna manera, cuando se abrió y Dios trató en la mente de los hombres. El hermano Miguel Peña fue el primero, pero no fue el último. Y tampoco sabemos cuál será el último. El último será el que haya salido cuando se toque trompeta y seamos llamados para estar con el Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos, allá en ese país. Oren por este país de Colombia, porque todavía siguen siendo hombres y mujeres misioneros para servirle al Señor. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Bendición. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Hernando Rivero Bracho. Gracias por ese consejo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a mi devocional Amanecer en Cristo. Gracias por contarnos esos testimonios tan especiales, tan grandes. Y recordarnos un poco la historia. Recordar es vivir. Y hay un adagio, ¿no? Un dicho. El que olvida su historia está obligado a repetirlo. Amén. No podemos olvidar esa historia hermosa, esa historia maravillosa, la cual el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. La tenemos pues aquí en
En los Estados Unidos ya tenemos las 8:30 de la mañana, lo que en Colombia serían las 7:30. Y ya casi vamos a terminar el programa, puesto que el hermano tiene unos eventos que realizar ahora en la mañana. Pero antes de terminar, hermano Hernando, pastor, quisiera hacerle una consulta, una última pregunta. Si se pudiera devolver el tiempo, si usted pudiera devolver el tiempo, ¿haría algo que le faltó por hacer? ¿Algo faltó por hacer en su vida? ¿Algo, algún lugar, algo que de pronto usted le haya dicho al Señor, me hubiera gustado haberlo hecho? Bueno, mi hermano, pues, la pregunta es importante desde todo punto de vista. Si pudiera regresar el tiempo y llegar a esa edad cuando conocí al Señor, en primer lugar, corregía, ¿cómo diría? Corregiría, ¿no? De corregir. Corregiría muchas cosas que no hice bien, ¿verdad? Las corregiría. Y procuraría durar más tiempo en el tiempo sirviéndole al Señor como pastor. Esas dos cosas. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano Hernando, qué bendición. La verdad que me siento muy contento, me siento feliz, me siento al escucharlo hablar, al escuchar hablar de la historia, al escuchar hablar de Dios, su intimidad con Dios. Y ese consejo tan hermoso que nos ha regalado, si pues habéis sido bautizados en Cristo, mirad las cosas de arriba. Sí, hay personas que en estos momentos tienen puesta su mirada aquí en la tierra. Sí, y esto aquí se va a acabar, aquí no hay nada bueno para este mundo. Nada bueno le espera a este mundo. Lo mejor está arriba. Sí, Señor. Lo mejor está arriba. Por eso la mirada. Y bienaventurado aquel que entiende eso. Bienaventurado aquel que trabaja para ello. Y que el Señor nos ayude y que ojalá todos podamos poner nuestra mirada arriba en Cristo. Porque allá está lo mejor. Y lo mejor está por venir. Amén. Bueno, mi hermano Pastor Hernando, qué bendición. ¿Alguna palabra, algo más que nos quiera decir antes de despedirnos? Bueno, un saludo especial para todos los hermanos de congregación y todas las congregaciones en ese bello país de los Estados Unidos. Acá estamos orando bastante por ustedes, constantemente. Amén. Y un saludo y un abrazo en Cristo para todos. Amén, gracias. Y la oración por Colombia. Amén, amén. Claro que sí. Gracias, mi hermano Pastor Hernando, por estar con nosotros. Y bueno, para ir terminando, siempre acostumbramos a que el invitado nos regale una oración a amén, todos los que estamos aquí conectados y una oración por este programa, mi devocional Amanecer en Cristo. Algunas personas nos han puesto sus peticiones, como nuestra hermana María Elvia Valdés Barrios. Ella pide oración porque va a viajar para Colombia, para que el Señor la lleve con bien. Ella está en España, para que el Señor la lleve con bien. Y también nuestra hermana Rosa Izquierdo Gallardo nos escribe desde España, desde Oviedo. Y ella nos dice que pide oración por ella, por la vida espiritual de ella, pide oración por su familia y también pide oración por una hija que tiene en este momento, está diagnosticada con el COVID-19. Entonces, para que oremos por ella y por todas las peticiones de todos los que estamos aquí, ore por nosotros, pastor, por nuestra vida espiritual, nuestro ministerio, que podamos seguirle siendo fiel a Dios y seguir sirviéndole al Señor. Y después de esta oración, nosotros le vamos a regalar una oración a usted. Amén. Bueno, oremos. Bendito Dios, de nuevo te damos gracias por tu asistencia en esta meditación de tu palabra, en este tiempo que estuvimos reunidos
conjuntamente con los hermanos de Florida. Bendice, Señor, a Florida y derrama tu espíritu allí. Bendice los que están trabajando para tu obra en ese lugar. Bendice todos los estados de Estados Unidos. Que tu palabra corra, Señor Jesús. Hay mucha gente que no ha oído, a pesar de que es un país que ha tenido la palabra desde sus inicios. Sin embargo, hay muchas personas que están allá, que han llegado allá para vivir, que no te conocen a ti. Nuestra oración es que tú trates con él. Que bendigas a todos los predicadores, pastores, obreros que están en este trabajo maravilloso en esa ciudad de Florida y en todo el país de los Estados Unidos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo. Aviva la obra, Señor. Produce un avivamiento en todo el mundo. Ya estamos cercanos a tu llegada, a tu venida. Ya se siente la preñez para dar a luz ese evento tan importante, el evento de los hijos. Tu presencia para llevar a tu pueblo, Señor. Bendícenos. Bendice a nuestro hermano Cuenca, Señor. Bendice a su familia. No la conozco, pero sé que es una familia que está sirviéndole al Señor. Bendícela y guárdala para tu honra. Te lo pido, Señor. Jehová de los ejércitos, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, pastor, por su oración. Y en este momento quiero pedirle el favor a todos los hermanos que estamos conectados para que le regalemos una oración a nuestro pastor Hernando Rivero Bracho, para que el Señor lo bendiga, lo ayude, lo fortalezca, lo saque adelante, conceda las peticiones de su corazón. Oremos por la salud de él. De hecho, tiene que retirarse porque tiene una cita médica. Oremos para él, por su familia, sus 3 hijos, sus nietos. Amén. Y por toda su familia, para que el Señor le bendiga. Amén. Que mi hermano termine su carrera con gozo. Amén. Mi hermana María Elvia Valdés Barrios también dice que pide oración por su hermana menor que está entubada y pues con el COVID. Así que vamos a orar por ella para que el Señor le dé la oportunidad de conocer a Dios. Oremos, mis hermanos. Soberano Jesús de Nazaret, delante de tu presencia una vez más, mi Dios, con un corazón sincero, reverente, humilde ante ti, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, reconociendo, Jesús, tu poder, tu autoridad, que tú eres el único y verdadero Dios. Está entre la vida y la muerte. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por este día que nos has regalado. Te agradecemos por una emisión más de mi devoción al amanecer en Cristo. Te agradecemos por el invitado de hoy, nuestro hermano Hernando Rivero Bracho, pastor, tu hijo, tu siervo, Señor, bendícelo, guárdalo, ayúdalo. Concede las peticiones de su corazón. Sana su vida, sana su alma, sana su corazón y ayúdalo. Sosténlo, Señor, con tu mano. Gracias, Padre. A toda su familia, sus hijos, sus nietos, toda su familia, Señor, obra poderosamente como hasta ahora lo has hecho. Que siga siendo de bendición como hasta ahora lo es. Aleluya. Gracias por habernos permitido entrevistarlo y devolver el tiempo y alimentar nuestra vida con esa historia, con esos testimonios, con esa intimidad de este siervo para contigo, Señor. Todos los obreros que están en cada lugar. Reverenciamos a tu siervo, nos ponemos en pie ante él. Señor, bendícelo, guárdalo, ayúdalo.
En el nombre de Jesús. Te pido por la hermana de nuestra hermana María Elvia Valdés. Pon tu mano poderosa sobre ella. Que ella pueda reconocerte, que ella pueda obrar, que ella pueda tener en cuenta, reconciliarse, entregar su vida a ti. Y tú haz tu voluntad en la vida de ella. Bendigo a cada hermano que siempre está con nosotros en mi devocional. Los que van a ver este devocional en diferido, que tú les bendigas, les guardes, les ayudes. Que nos ayudes a estar preparados para el día de tu venida, Señor. Que un día podamos encontrarnos todos en tu presencia y decir, lo logramos, lo logramos. Estamos en la presencia del Señor. Gracias, pastor. Que el Señor lo bendiga. Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Amén. Me dio mucha alegría tenerle aquí, ministro, escuchar sus testimonios, escuchar su experiencia, escucharlo hablar con esa certeza, con esa seguridad del conocimiento que tiene acerca de nuestro Dios. Y no sé, qué bueno que nosotros los que estamos aquí podamos imitar hombres como nuestro pastor Hernando Rivero Bracho. Sí, habrá muchos, mi hermano. Que podamos imitar su intimidad con Dios, que podamos imitar su servicio a Dios y que podamos seguir adelante. Pastor, que el Señor lo bendiga a usted y a toda su familia. Mil y mil gracias. Amén, mi hermano, amén. Gloria a Dios. Que le vaya muy bien en su cita y ojalá que no perdamos el contacto, que podamos seguir comunicándonos. Sí, Señor. Así haremos. Pastor, ¿algún momento ha pensado en escribir un libro? Bueno, no, tengo apuntes. Me falta eso. Tengo apuntes como para hacerlo. Qué bueno. Me ha dado una idea buena. Hay que hablar con el hermano Hernando y a ver qué se puede hacer para que usted escriba un libro, porque eso tiene que quedarse y tiene que ser anexado en el libro de los Hechos. Claro que sí. Capítulo 32 o 33. Téngalo en cuenta, ministro, para que creo que muchos quisiéramos, me apunto yo, tener esas historias. Que Dios lo bendiga, pastor. Mil y mil gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Amén, amén. Estaremos orando por usted. Hoy tuvimos personas de España, tuvimos personas de Inglaterra, tuvimos personas del Ecuador, de Bolivia, de aquí de Estados Unidos. Así que el Señor les bendiga. Desde México, también nuestra hermana Wendy también está allí desde México. Así que hay varios países que están conectados aquí viendo este programa y escuchando la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Abrazos. Que el Señor lo bendiga, ministro. Gloria a Dios. Muchas, pero muchas bendiciones y gracias a su nieta que también nos colaboró allí. Se llama Ilenia. Ilenia, si ella puede salir allí para que nos dé un saludito. Ay, mija, sí. Ya. Un momentito, hermano, ya sale. Amén, para que nos dé un saludito. Mientras tanto, me voy despidiendo de todos los hermanos que estuvieron con nosotros aquí en mi devocional. Ilenia, Dios le bendiga. Dios les bendiga, un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias y gracias por colaborarnos, estar allí pendientes con su abuelo para hacer el devocional. Amén, amén, con todo gusto. Que Dios le bendiga y seguiremos en contacto. Amén, claro Amén. Que sí, estamos hablando para lo que les pueda servir a la orden. Amén, gracias. Abrazos para todos, muchas bendiciones. Yo le pido oración por ella, muy especial. Ella es médica y usted sabe que los médicos están en mucho riesgo en esta época. Que el Señor la guarde y la bendiga y la sostenga. Amén, amén. Claro que sí. Estaremos orando por ella.
y por todos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, a ustedes que estuvieron allí con nosotros conectados, mil y mil bendiciones. Si el Señor nos presta la vida, mañana tendremos otra emisión de mi devocional Amanecer en Cristo. No se lo pierdan. Estará con nosotros un pastor de aquí de los Estados Unidos. También es colombiano, de la iglesia en Bucaramanga, la iglesia central de Bucaramanga, por allí. Así que estará con nosotros, si el Señor nos presta la vida, el pastor José, el hermano Tavares, Antonio Tavares, José Antonio Tavares. Antonio Tavares estará con nosotros mañana. No se pierdan y oren por nosotros. Nosotros seguiremos orando por ustedes. Las bendiciones de ustedes siempre las llevamos en nuestras oraciones. Bendiciones. Amén. Hermana Rosa Izquierdo, nos escribimos por el interno, que el Señor la bendiga. Claro que sí, estaremos pendientes, hermana Rosa. Abrazos para todos, mil y mil y mil bendiciones. Que el Señor les bendiga.